la historia negra de la criminología en España tampoco se libra de los asesinos en serie. Y aunque siempre se ha señalado a Estados Unidos como la cuna de esta clase de criminales, a lo largo de los años nuestro país también se ha topado con personas que han dejado una tétrica impronta en nuestras retinas. El del Mataviejas es uno de los casos que más impactaron en nuestra sociedad debido principalmente a las víctimas que eligió, ancianas. Matar a una persona mayor para después robarle. A la mayoría de nosotros nos parecen incomprensibles esta clase de actos. ¿Qué tipo de persona es capaz de asesinar a mujeres de la tercera edad en el interior de sus casas y después campar a sus anchas? José Antonio Rodríguez Vega fue una de ellas. Santanderino de nacimiento, José Antonio nació el 3 de diciembre de 1957 en el seno de una familia en la que su madre decidió echarle de casa un día. Tenía un buen motivo. Su hijo había agredido a su padre, que estaba postrado en la cama con una grave enfermedad. Aquel suceso provocó en él un sentimiento de odio y temor hacia su progenitora, a la vez que un deseo inexplicable por mantener relaciones sexuales con ella. La incestuosa idea de hacer el amor con su madre lo perturbaba, lo frustraba completamente. La única vía de escape que encontró para liberarse de dicha atadura fue la agresión y violación de otras mujeres. Pasó parte de su juventud viviendo como un agresor sexual y violando en innumerables ocasiones. A pesar de su detención el 17 de octubre de 1978, la policía nunca logró determinar el número total de abusos que perpetró. Vega comenzó su carrera criminal violando a muchas mujeres hasta el 17 de octubre de 1978, cuando fue arrestado y sentenciado a una pena de 27 años de prisión. Sin embargo, su comportamiento mientras estaba en prisión y su capacidad para encantar a sus víctimas para que lo perdonaran llevaron a una reducción en su sentencia a 8 años. Liberada en 1986, la esposa de Rodríguez Vega lo dejó. No tomó bien la ruptura, pero finalmente se volvió a casar, esta vez con una mentalidad discapacitada mujer, quien es torturado y humillado, todo el tiempo manteniendo la pretensión de tener un excelente matrimonio. Se lo consideraba una buena persona, un hombre trabajador y un buen esposo para quienes lo rodeaban. En el momento de su detención José Antonio está casado, pero Socorro, su mujer, lo abandona nada más enterarse de lo ocurrido y se lleva al único hijo de la pareja. Una vez en libertad, vuelve a casarse en segundas nupcias. La afortunada esposa sería una mujer con discapacidad mental que jamás sospechó de la doble vida de su marido. De hecho, llevaba una relación conyugal aparentemente normal, en la que José Antonio se mostraba el hombre y marido perfecto. La realidad era bien distinta. Si de día todo el mundo le veía como una buena persona, trabajador y honrado, al caer la tarde se transformaba en un despiadado violador. Ninguna de las 16 ancianas a las que violó y asesinó podían imaginarse que aquel joven alto, bien parecido, tan educado y amable, e incluso seductor, se iba a convertir en su verdugo. Desde abril de 1987 hasta abril de 1988, el Mataviejas seleccionó con rigor a sus víctimas. Todas eran mujeres que vivían solas en sus domicilios y de las que podía ganarse fácilmente la confianza. Una vez elegida a la anciana, empezaba su minucioso estudio. Apuntaba todo lo que hacían, horarios, personas que las visitaban, si salían a comprar, aficiones, etc. Después de ese tiempo prudencial de observación y ya con los suficientes datos como para no ser pillado infraganti, las asaltaba. No le fue muy difícil que le abriesen la puerta, ya que al ser albañil sabían muy bien qué decir para cruzar el umbral. A veces se aprovechaba de su profesión y otras se hacía pasar por el técnico de televisión o el revisor del gas. Una vez dentro del domicilio y con la galantería que le caracterizaba, se ofrecía como chapuzas para solventar los problemas caseros, como recadero para subirles la compra y sobre todo, como acompañante. Insistía en que le encantaría visitarla regularmente para que no se sintieran tan solas. Ese fue el punto flaco de todas ellas, la soledad.
Así que, cuando estas ancianas una vez en el juicio, celebrado en 1991, y a pesar de su confesión previa, José Antonio se declara inocente de los cargos de violación y asesinato de las 16 mujeres. Se mantiene en la teoría de que todas ellas murieron por causas naturales y que él no tuvo nada que ver. Pero su egocentrismo no tardó en aflorar. Su afán de protagonismo provocaba en él un deseo de ser reconocido, de tener fama. Ni siquiera se ocultaba cuando aparecían las cámaras de televisión. Al contrario, miraba fijamente al objetivo con una actitud altiva, sonriendo cínicamente incluso cuando los familiares de las víctimas le insultaban a su llegada a la sala. Bajaban la guardia, José Antonio las atacaba sexualmente. Además, se jactó de su poder de seducción cuando recordó que todas las mujeres, menos una, a las que había violado le habían perdonado, y negó que tuviese problemas sexuales. De todos modos, cuando el fiscal hurgó en el tema, José Antonio confesó que todo lo había hecho movido por el odio que sentía hacia su madre y su suegra. Cuando recordaba a mi madre y a mi suegra, me entraba una especie de excitación, de vergüenza inconsciente, de agresividad, pensando en lo que me habían hecho. Tenía un temblor y escalofríos y me sentía llevado. La labor de los psicólogos y psiquiatras que le trataron fue imprescindible para catalogar sus acciones. O bien había matado a causa de un problema de índole mental, o bien lo había hecho completamente consciente. El 5 de diciembre de 1991 la Audiencia Provincial de Santander lo condenó a 440 años de prisión por los asesinatos y abusos deshonestos de 16 ancianas, cumpliendo la pena máxima. Durante los años posteriores fue de cárcel en cárcel, estudió Derecho y concedió múltiples entrevistas. Se empeñó en demostrar su inocencia. El 24 de octubre de 2002, Rodríguez Vega caminaba por los terrenos comunes de la prisión cuando dos reclusos lo atacaron y lo apuñalaron brutalmente, infligiendo heridas fatales. Rodríguez Vega fue enterrado al día siguiente en un pobre ataúd. Al entierro asistieron solo 2 sepultureros. 3. 3. 3. 3.